Muy buenas, vamos a continuar con la definición de nuestros endpoints y bueno, creo que ya estamos en la recta final. El último que estuvimos definiendo fue lo que viene siendo la definición del bundle details y por último nos tocaría todo lo que viene siendo la parte de órdenes, order status y order details. Vamos a empezar con orders, de acuerdo como tal. Una orden, recuerda de que puede ser por un usuario a una fecha en particular, y por aquí vamos a tener pues cierta información que va a ser calculada en función nosotros vayamos agregando los detalles de nuestra orden como tal, ¿de acuerdo? Recuerda que el detalle de la orden pues tenemos una entidad que va a ser exclusivamente para este de acá. Aquí tenemos que tomar decisiones, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, nosotros podemos tener un carrito de compras, que ese carrito de compras puede ser creado sin que el usuario haga login como tal. El problema de eso es que tenemos que buscar en algún momento la conversión de ese usuario que creó ese carrito y poder vincularlo con la autenticación del usuario posteriormente, porque mientras el usuario esté como no login, pues es muy difícil poder hacer esa analítica de cuánto tiempo la persona mantuvo sus items dentro del carrito de compra cuando no sabíamos realmente quién era ese usuario como tal. Hay nuevamente ciertas herramientas de Analytics como Mixpanel, como Adobe Analytics, como Amplitude, que puede manejar un usuario anónimo, y una vez que ese usuario anónimo ha hecho login, todos los eventos que fueron triggereados con un identificador anónimo son vinculados a ese usuario que hizo esa autenticación como tal, ¿de acuerdo? Pero para nuestro caso de uso y pues para el know-how que por el momento vamos desarrollando, hacer implementación de herramientas de Insights Analytics del lado del frontend se podría dejar para una clase pues un poco más avanzada, como vendría siendo ya una clase de ingeniería de software, donde ya nos enfocamos un poco más en métodos avanzados sobre recursos que a mí me ayuden a poder monitorizar o gestionar mejor el producto digital que yo vaya creando. Dicho eso, para la experiencia de usuario que nosotros vamos a querer capturar, vamos a tener que obligatoriamente estar autenticados para poder generar una orden de compras, ¿no? Nosotros podríamos tener la orden con un order status como tipo wish list o como tipo carrito, por ejemplo, para poder denotar de que todavía la orden no ha sido enviada o no está hecha o está solamente como pending to buy. Vamos a manejar entonces ese carrito como uno de los estados de las órdenes en particular, ¿de acuerdo? Entonces, dicho eso, vamos a trabajar de acuerdo con lo que vendría siendo la definición de las órdenes. Entonces vamos a colocar orders en esta parte de acá y vamos a agarrar esto de aquí, por ejemplo. Como siempre, ahorita vamos a agarrar los dos primeros registros de cada uno de los cuadros que vamos generando. Y bueno, vamos a tener entonces el endpoint de orders, ¿de acuerdo? Y nuevamente, aquí voy a tener dos tipos de experiencias, ¿de acuerdo? Porque es muy distinto que este orders con este get sea ejecutado por un administrador o por un usuario en particular. Entonces, realmente el header que vamos a manejar en esta parte de acá sí podría ser pues de una u otra manera personalizado, nuevamente dependiendo del usuario que haya hecho la autenticación. Entonces, si estamos hablando de un user como tal, aquí vamos a especificar que si el token que se envió por el header al endpoint de orders con el HTTP method get, de acuerdo, nuevamente si fue un usuario, esto me debería de retornar todas las órdenes
del usuario autenticado. ¿De acuerdo? Y si mandamos el header con el admin, nos retornaría todas las órdenes de todos los usuarios, ¿no? Entonces, nuevamente, este es un endpoint que definitivamente va a necesitar de un token, y dependiendo del token que se le envíe, pues así va a tener ya sea una respuesta u otra. Luego, si nos vamos a orders, ¿de acuerdo? Y le mandamos el ID. Nuevamente, aquí hay que mandar el header. Y nota que aquí sí está muy interesante porque nosotros podemos mandar acá. Realmente aquí no hace mucho sentido hacer distinción entre administrador y usuario. O bueno, pues hace sentido en la dirección de que si el header es del administrador, no tengo que corroborar que el ID de la orden que yo mandé, que yo quiero visualizar tal vez en algún landing, pertenezca realmente a ese usuario, porque es un administrador, puede ver absolutamente todas las órdenes, todas las órdenes que hayan sido generadas como tal. Entonces, sí, también tocan hacer validaciones, ¿no? Dependiendo de si es un usuario o si es un administrador. Entonces, nuevamente en el response de esta sección de acá, vamos a colocar si la orden, a ver, quiero órdenes, user orders, sí. Recuerda que también nosotros ya teníamos este de acá, que era user ID orders, ¿no? Para que no te vayas a confundir, que este de aquí me lo retorna, lo puede retornar, si lo mando con el header del administrador, es porque quiero ver las órdenes filtradas por un usuario en particular, ¿de acuerdo? El de acá, recuerda de que es, si lo manda el administrador tal cual, es porque quiero ver absolutamente todas las órdenes, y si lo mando con el del usuario es porque quiero ver el token del usuario, es porque quiero ver mis órdenes, ¿de acuerdo? Entonces, este order con este ID es porque quiero ver una orden en particular. Si coloco aquí el admin, ¿de acuerdo? Vamos a colocar, si es con el token del admin, retorna realmente este no retorna una lista, retorna un objeto, retorna el objeto o el documento de la orden. Perfecto. Y si lo mandamos con el token del usuario, retornaría el objeto también, pero aquí hay que hacer la validación. Recuerda, si el ID de la orden pertenece al usuario autenticado, se puede retornar la información. De lo contrario, se puede retornar un 404. Un 404, no, un not found. Un not found, aunque tú digas, pero sí existe, existe, pero no existe para el usuario autenticado como tal. Entonces, aquí nota de que nuevamente tocan hacer pues validaciones dependiendo del token que se envía en particular. Luego vamos con el order. Post. Este de aquí lo que estaría diciendo es que yo quiero crear una nueva orden, ¿de acuerdo? Aquí, si lo mando con el header del administrador, da igual, ¿no? Porque aquí realmente tanto administradores, el administrador al final del día es un usuario también, ¿de acuerdo? Entonces aquí, aunque se mande el token de un usuario autenticado y autorizado,
pues estaría más que suficiente para poder crear una nueva orden en particular. Recuerda de que no es necesario mandar el ID del usuario que lo quiere crear, porque ese ID vive y existe en la información del token que mandamos a través del header como tal. Entonces, la orden, nuevamente el ID no es necesario mandarlo. El date, nota que tampoco sería necesario mandarlo porque este se puede asignar de manera automática, y ya todo lo que vendría siendo como el subtotal, los taxes, los discounts, etcétera, pues eso se van a ir calculando de manera dinámica a medida nosotros vayamos agregando detalles a nuestra orden en particular. Entonces realmente aquí pues básicamente podríamos mandar un payload vacío, y esto pues nos retornaría el ID de la orden que se generó para que empecemos a asociarle detalle a esa ID de orden generada como tal. Entonces esto me va a retornar el ID de la orden como tal. Perfecto. Ok, entonces ya tenemos los dos métodos get, tenemos el método post. Aquí nota de que ahora podríamos tener la combinación de preca order con un put. Entonces, a ver, si esto yo lo mando con el header del administrador a la entidad de orden como tal, es porque quiero hacer una actualización en cascada de todas las órdenes de absolutamente todos los usuarios, lo cual no es conveniente por un tema de seguridad. Y si lo mando con el ID, perdón, con el token del usuario autenticado, o sea, de un usuario no administrador, estaría diciendo que ese usuario quiere hacer una afectación o una alteración a todas las órdenes asociadas a él, que hasta cierto punto también sería muy extraño, ¿no? Porque una vez la orden es generada, el usuario pues realmente no puede afectar órdenes que hayan sido aprobadas, que hayan sido denegadas o que hayan sido entregadas, etcétera, como tal, por lo cual la combinación orders put aquí no haría tanto sentido como tal, por lo cual la podemos omitir dentro de la colección de endpoints para órdenes. Orders con ID, aquí yo estaría diciendo que yo quisiera modificar esta orden en particular. Ahora, ¿qué puede modificar un usuario de acuerdo a un usuario autenticado de la información que yo tengo aquí? El ID del usuario no, porque o sea, no es como que le pueda transferir mi orden a otro usuario como tal. Y en todo caso, si se pudiese hacer eso, debería ser un administrador, definitivamente no un usuario. Modificar la fecha estaría muy extraño, porque recuerda que esta es la fecha en la que se creó la orden en particular. Y modificar subtotales, taxes, discounts y totales tampoco hace sentido, porque pues de una u otra manera esto se va a modificar en función nosotros estemos agregando data al bundles details. Entonces nota de que orders con ID de acuerdo con este put tampoco haría tanto sentido. Podrías aquí argumentar y decir no, pero yo podría cancelar la orden, pero el hecho de cancelar la orden, recuerda de que iría dentro de las colecciones de order statuses, no sería un append más que nosotros le haríamos al estatus de la orden como tal. Dicho eso, el orders ID con un put tampoco haría mucho sentido, ¿de acuerdo? Ok, entonces este tampoco. La otra combinación sería orders ID con un delete, que aquí nuevamente, ¿no? Eliminar una orden, o sea, eliminar el registro, no te lo recomendaría. Aquí nota que tú me podrías argumentar y decir, no, pero un carrito yo sí lo puedo eliminar. Pero, nuevamente, ¿no? El reto del tema de la analítica. Si yo elimino todos los
intentos de compras que quieren hacer mis usuarios dentro de mi plataforma, pues de una u otra manera me quita esa habilidad de poder entender a los usuarios que llegan y desertan, ¿no? Claramente un usuario que llega al producto y no terminó haciendo una compra en particular, normalmente se le conocen como usuarios desertores, porque no terminaron de hacer el journey esperado que uno espera del usuario, que al final es que el usuario haga la compra, ¿no? Que nosotros esperaríamos en particular. Entonces, aunque tú hayas creado la orden, que nuevamente se puede traducir como si fuese el estado de un carrito, y yo empiezo a agregar productos y los mantengo y los mantengo y los mantengo. El concepto de aquí de un carrito también puede hacer que sea muy duradero. No, nuevamente estoy pensando un poco en voz alta ahorita. Porque desde que yo puedo tener, por ejemplo, un carrito y mantener ese carrito con elementos durante 10 días, 20 días, ¿de acuerdo? Lo cual está bien porque en función de eso también yo le puedo mandar recordatorios al usuario como, hey, recuerda de que tienes estos elementos, estás a un clic para poder probar nuestras donas o nuestros pasteles, qué sé yo, ¿no? Cualquier pues, mensaje de enganche para que terminen de hacer la acción comercial que nosotros esperamos. Y mientras a esa orden no se le ejecute o no se le pase al proceso de pagado o enviado o lo que sea, vamos a seguir manteniendo los elementos ahí. Ahora, ¿qué pasa con los detalles que nosotros vamos agregando? Aquí la pregunta es, ¿vamos a querer mantener el log de si quisimos agregar 2, si quisimos agregar 1 o si eliminamos el elemento del carrito en particular? De acuerdo, que ese creo yo que pues ya sería otro tema que vamos a empezar a analizar claramente en un par de minutos cuando lleguemos al order detail como tal. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente estaríamos diciendo que desde el momento que el usuario agrega un primer elemento al carrito, se generaría una orden de compra, ¿no? Podríamos decir. Una orden de compra. Y esa orden de compra pues puede mantenerse abierta, ¿no? Que puede ser de hecho uno de los estatuses que podemos manejar cuánto tiempo yo quiera en particular. Sí, ok. Entonces realmente una orden de compra nosotros nunca la eliminamos. Puede mantenerse sin detalle, ¿de acuerdo? Pero nunca eliminamos la primera orden de compra que el usuario genera desde el momento que agrega el primer elemento al carrito. Si lo elimina, simple y sencillamente la orden de compra sigue abierta y a medida nosotros vayamos agregando elementos al carrito, se va a ir actualizando esa orden de compra en particular. Entonces, esa va a ser un poco la experiencia que vamos a manejar por el momento, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, eliminar aquí no haría sentido, ¿de acuerdo? Tampoco, después del análisis que acabamos de hacer. Entonces, vamos a eliminar este de acá. Y nota que al final, pues básicamente nos quedamos solamente con 3 endpoints para lo que vendría siendo orders en particular. El que pues, nos retorna todas las órdenes. Si lo mando con el token del administrador, me retorna absolutamente todas las órdenes. Y si lo mando con el token del usuario, me retorna las órdenes del usuario autenticado. Si el administrador quiere ver una orden de un usuario, recuerda que ya habíamos generado arriba un endpoint que era users ID orders y ese me retornaría las órdenes de un usuario en particular. Orders ID me va a retornar el objeto de la orden. Recuerda que aquí pues claramente me podría retornar el objeto de la fecha, el total, subtotal, etcétera, y el detalle de la orden también, ¿no? Claramente pues por ahí podría hacer la combinación o el join para que me retorne esa información adicional, ¿no? La lista de los elementos. Y nuevamente, si le mando el token del administrador, claramente puedo verlo. Si le mando el token del usuario, tengo que validar que efectivamente el ID de esa orden sea un ID válido para el usuario autenticado en particular.
Y por último, el endpoint de crear para poder crear una nueva orden, que básicamente desde el momento que nosotros querramos agregar un primer elemento al carrito, tendríamos que ir a validar si existe una order ID, lo retornamos, si no, creamos uno nuevo y trabajamos en función de eso, que claramente pues ahí va a tocar trabajar un poco ese endpoint en particular, ¿de acuerdo? Dicho eso, creo yo que esos serían todos los endpoints. Todavía estoy dudando un poquito este de acá, el de orders. Cuando lo programemos, pues vamos viendo si hace sentido o no. Pero por el momento orders con esto debería de ser más que operativo. Ahora, cuando nosotros queremos empezar a agregar elementos a la orden. Entonces, aquí yo lo que yo te recomendaría es seguir extendiendo la nomenclatura que tenemos acá, ¿no? Aquí puede ser que nos convenga irnos por el resource ID resource para poder empezar a hacer la operación de querer agregar elementos a mi carrito como tal. Entonces vamos a agregar un nuevo endpoint que va a ser orders preca, el ID preca, y aquí vamos a agregar el detalle, ¿de acuerdo? Entonces aquí podríamos colocar detail. Si yo mando a llamar una orden en particular con detail, si lo mando a llamar con un get, aquí es porque yo estaría diciendo que yo quiero ver la orden con todo su detalle, que aquí ya podría ser redundante si te fijas con este de aquí, porque desde mi punto de vista, si yo te estoy diciendo que yo quiero las órdenes con un ID, muy seguramente es porque no voy a querer ver solamente los atributos principales. Aunque por aquí pueda ser que haya un tema de eficiencia cuando llamemos los endpoints, que querramos no retornar el detalle, ¿de acuerdo? Y tal vez solo retornar los subtotales y por ahí tal vez el conteo de cuántos elementos tenemos en esta orden en particular. Que esa puede ser de hecho un escenario bastante interesante en la respuesta de acá. Y aquí pues ya sí podríamos retornar la lista de todos los elementos que pertenecen a esa orden en particular. Entonces, nuevamente, ¿no? Aquí estás digamos, en el dilema de la eficiencia de que cuando mandes a llamar la lista de todas tus órdenes, aunque esa lista, buena práctica, va a estar aquí con ese resumen. Y si yo entro al landing page de una orden en particular, pues claramente yo ya quiero de que ya venga con el detalle. Entonces, nuevamente dicho eso, no nota de que pues tampoco es tan sencilla la tarea de normalizar endpoints, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente dicho eso, nota de que este de aquí, si yo hago que retorne como uno de los atributos la lista de los detalles, este de acá, el de orders ID details, sería redundante porque estarías básicamente diciendo lo mismo. Y claramente si tú mandaste a llamar este endpoint es porque quieres ver a profundidad una orden en particular. Entonces sería redundante hacer doble llamada de este de acá para solo saber los subtotales, los items, etcétera, como tal, y mandar a hacer otro llamado para saber los detalles. No, serían dos llamadas innecesarias. Mejor, si ya mandaste a llamar construye de un solo la lista del detalle y mándala de un solo, ¿no? Computacionalmente no es tan costoso ese cálculo como tal. Entonces, dicho eso, no haría sentido por lo menos hacer un get para este endpoint de acá. Ok. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero hacer para este endpoint de acá un post? Que básicamente el post aquí sería que quiero crear un nuevo elemento al detalle. Y aquí pues ya definitivamente ya debes de tomar una decisión, ¿de acuerdo? Si quieres hacer un post encima de este endpoint de acá, pues estarías diciendo que lo que quieres hacer es agregar un elemento a la orden.
Estaría un poco extraño porque aquí nuevamente estás hablando todavía al nivel de órdenes y no al nivel de detalle, pero yo acabo de definir que como atributo sí lo va a retornar. Pero por estándar yo mejor me voy a ir por este de acá, ¿de acuerdo? El order ID detail con un post para poder indicar que lo que quiero hacer es abrir un nuevo elemento a mi orden en particular. Entonces, este claramente lo puede mandar a llamar cualquier usuario autenticado. No debería haber una validación en particular con la orden como tal. Aquí claramente sí hay que mandar un payload. Y el payload de este básicamente sería el Product ID o el Catalog ID. ¿No? Recuerda que en el Catalog ID pues nosotros estamos manejando, ¿de acuerdo? La definición del producto, que puede ser un bundle o puede ser un elemento como una paleta, una dona, etcétera, como tal. Entonces, aquí en el order detail vamos a mandar el ID del producto. Este ID order type claramente ya no lo necesitamos porque ese ya lo estábamos definiendo ya lo estábamos definiendo en la orden como tal. En el ID del catálogo como tal, este va a ser tipo entero. No lo habíamos actualizado. Vamos a guardar el Excel. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente aquí solamente tengo que mandar dos elementos: el ID del producto y la cantidad. En esta sección de acá. Entonces, vamos a colocar el ID del producto. Que nuevamente aquí recuerda que puede ser el que nos genera Mongo como tal. Y el quantity. Y el quantity. Dos puntos. Vamos a llamar, por ejemplo, 4 elementos. Perfecto. Y esto nos debería retornar el elemento, el documento creado. Perfecto. Ok. ¿Puedo actualizarlo? Definitivamente sí. Porque puede hacer que al elemento yo haya decidido no querer comprar 4, sino comprar 2, 3 o más, ¿no? Entonces aquí el put definitivamente sí va a hacer mucho sentido querer manejar. Entonces vamos a colocar orders, preca ID, preca detail. ¿De acuerdo? Creo que este lo podemos hacer un poco más grande. Este un poco más pequeño. Y aquí vamos a mandar un put, que nuevamente aquí sí hace todo el sentido del mundo. Este lo puede mandar a llamar usuarios autenticados. Y aquí también, ¿no? Claramente tendríamos que mandar en detail, hacer un put. Es porque quisiera actualizar todos los elementos, todos los detalles de la orden que yo tengo seleccionado, lo cual no hace sentido, ¿de acuerdo? Tiene que ser order ID, detail ID. No, aquí sí hace sentido. Y claramente lo único que puedo cambiar sería el quantity. ¿No? De esta manera. Entonces, nuevamente, order ID detail compute es porque quiero actualizar todos los elementos de mi orden, que eso no lo quisiera hacer. Que a nivel de funcionalidad sí podría tener, digamos, por ejemplo, quiero eliminar todos los elementos de mi carrito. Si yo quisiera agregar esa funcionalidad, que esa no es tan riesgosa porque todavía está en el estado de la orden como tal. Entonces esa sí se podría. No lo vamos a implementar ahorita por tema de scope. Vamos a tratar de dejarlo un poco sencillo. Pero para poder actualizar definitivamente tendría que ser este de acá, ¿no? Donde mandamos la orden, mandamos el ID, mandamos el detail y mandamos el ID. Nota que aquí inclusive te pudiste haber ido por otra idea de endpoint. De haber dicho, no, pues yo solamente quiero el order detail preca ID.
sin la necesidad de mandar esto de acá. Porque aquí te tocaría hacer doble validación en el sentido de que si el ID que yo coloqué aquí realmente pertenece a esta orden. Dicho eso, si pertenece, esta orden pertenece realmente al usuario que está queriendo hacer esa alteración. Entonces nota cómo se puede volver un poco compleja la validación de si nosotros queremos construir este endpoint en particular. Por lo cual, tal vez la opción más óptima sería solamente mandar el ID, porque ahí ya podrías decir, ok, el ID, este detalle pertenece a una orden y esa orden, pues hago solo la validación si es del usuario como tal, ¿no? Si pertenece, si fue una orden creada por el usuario. Entonces, aquí la verdad que ya te puede quedar muy a decisión tuya, ¿no? De si quieres manejar el de actualización como order detail break ID o si lo quieres manejar con este estilo de acá. Nuevamente, si lo manejas con este estilo de acá, nota de que tienes que validar de que realmente el elemento que yo coloqué aquí realmente pertenece a esta orden y si esta orden de acá realmente pertenece al usuario autenticado. ¿De acuerdo? Queda muy opción tuya. Nuevamente, si no me entendiste cuál puede ser la otra opción, es order detail, o sea, definir el endpoint como tal de esta manera y colocar aquí ID. Entonces, haciendo esto ya claramente está un poco más, o sea, al final te toca hacer las mismas validaciones, ¿no? Pero está menos manipulable, podríamos decir, ¿de acuerdo? Yo me voy a ir por esta de acá porque me gusta el estilo, ¿no? Que hemos venido manejando y pues me gusta la forma en cómo lo hemos venido estructurando. Entonces, yo lo voy a dejar de esta manera, ¿no? Entonces, este podría retornar el documento actualizado. Perfecto. Y por último tendríamos el de eliminar. Ahora, nuevamente aquí tenemos que tomar decisiones. ¿Qué significa eliminar para nosotros? A ver, lo normal cuando nosotros hacemos implementación de productos digitales, nuevamente yo sé que tal vez pueda sonar un poco abstracto cuando te menciono, déjame abrir un nuevo navegador. Por ejemplo, existe esta herramienta que se llama Mixpanel, que tú puedes implementar Mixpanel del lado de tu frontend. Esta librería lo que va a hacer es que va a empezar a traquear, claramente pues el frontend developer tiene que hacer la implementación de todos los eventos, etcétera, como tal, pero ese tipo de acciones que yo estoy diciendo, como de que eliminé algo como tal, puedo hacer que la persistencia de esas acciones no estén directamente en el MongoDB y pertenezcan más a la base de datos de una herramienta propia de Analytics como tal, como Mixpanel, ¿de acuerdo? Aparte de Mixpanel, tenemos otras herramientas como Adobe Analytics, que también Adobe Analytics sirve muchísimo para poder hacer ese traqueo de mi producto, de cómo los usuarios utilizan los features que yo tengo, etcétera, como tal. También podría utilizar Amplitude, ¿de acuerdo? También otra herramienta que me traquea cómo los usuarios dan clics en mi producto, etcétera. Podría utilizar también Google Analytics, que también es exactamente lo mismo que te acabo de explicar. Entonces, todas estas cuatro herramientas, ¿no? De una u otra manera, pueden llevar ese tracking que yo te menciono, ¿no? El tracking de cómo están utilizando mi producto. Ahora, claramente esa sería como la ruta correcta, ¿no? De la implementación del producto que nosotros estamos desarrollando. Que nuevamente yo dejaría esa tarea para un curso un poco más avanzado, como un curso de ingeniería de software. Para este curso de programación orientada a objetos, creo yo que sí está bien pues formar un poco la base y el entendimiento de los logs que nosotros queremos ir generando o queremos ir dejando en nuestra base de datos para poder entender
la interacción que tienen los usuarios con mi producto en particular. Dicho eso, definitivamente aquí me hacen falta unos atributos muy importantes que podría ser el date created, cuando creé o cuando agregué este elemento que va a ser de tipo date, y el date updated que puede ser de tipo date también, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, la verdad, yo a esta de aquí, tal vez yo me iría con una tabla de logs. Por si le cambiaste la cantidad, mando a tabla de logs. Si la eliminaste, mando a tabla de logs también. O puedo manejar esta misma tabla como tabla de logs. A ver, tal vez a este punto de acá llegar al detalle fino de si tenía 2 elementos, pero después lo bajé a 1, pero después lo bajé a 3. Y ese lo podría definitivamente dejar con el último elemento que lo hayan dejado en particular. Nuevamente es un insight también muy valioso, ¿no? Saber qué tan indeciso fue el usuario de que si estuvo cambiando o no la cantidad de elementos que quería comprar de ese producto. Pero nos vamos a quedar con el último elemento que haya quedado. Si lo eliminó, podríamos colocar un atributo, ¿no?, que sea como un active. El active, pues simple y sencillamente, si es 1, es porque todavía está vigente. Si es 0, es porque el usuario hizo la acción de querer eliminarlo. Y ahí lo colocaríamos como 0 y actualizaríamos el date updated, que fue cuando hicimos ese cambio en particular. Ahora, aquí puede venir la pregunta y tú me puedes decir, ok, eso significa que si el usuario viene y agrega exactamente el mismo producto en la misma orden de compra, la respuesta va a ser sí, va a ser un nuevo registro o va a ser un nuevo documento. Porque haciendo eso, por lo menos sí voy a poder medir el nivel de indecisión que tiene un usuario de que lo agrega, lo saca, lo agrega, lo saca el elemento dentro del carrito de compras como tal. Entonces, definitivamente la acción de eliminar lo vamos a manejar con un atributo que se va a llamar active, lo vamos a manejar como bit. Y claramente, ¿no?, desde el primer momento de que usted agrega este elemento al carrito, va como 1, claro está, ¿de acuerdo? Dicho eso, el preca orders, preca id, preca details, preca id, delete, lo que va a hacer es que lo va a poner el active como 0. Y aquí podemos tener dos experiencias de cómo poder eliminar. Hay ciertas páginas de e-commerce que lo que ellos hacen es que ellos colocan el quantity. No sé si has visto por ahí de que colocan un más. Aquí te aparece la cantidad. Ay, no sé por qué me apareció este bullet point. Vamos a dejarlo así, ¿no? Te aparece un más y te aparece un menos. De hecho, creo que sería mejor así. Entonces, si tú quieres agregar más elementos, no puedes darle clic al botón de más y eso te va aumentando la cantidad. O si quieres eliminar elementos, puedes ir presionando el menos hasta que llegue a 0. Aquí está bien interesante, ¿no? Porque cada vez que tú le das menos, es un update que uno va a ir a hacer a order details en particular. Cuando ya esté en 1 y si presionamos menos, sería casi que la acción de eliminar el elemento. Entonces ahí ya sería como un poco más lógica del lado del frontend, que si es un 0 lo que nosotros queremos ir a actualizar a la colección, pues no lo hagamos. Mandemos a llamar mejor el endpoint de delete y la última cantidad que nos quedó en nuestra base de datos fue 1, ¿no? Que podríamos decir que la intención mínima de compra fue por lo menos un elemento. Y que nuevamente, no, pues eso claramente se tiene que programar como tal, ¿de acuerdo?
Entonces, este claramente lo puede mandar a llamar un usuario no autenticado y autorizado. El delete claramente no recibiría ningún payload y esto nos retornaría un objeto con la confirmación de que se eliminó. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Pues yo creo que básicamente esto vendría siendo todas las interacciones que vamos a ocupar de órdenes. Nota que al final yo no creé otra entidad más que es order detail como entidad, sino que pues seguí dándole las combinaciones a orders, ¿no? Y nota que muy seguramente voy a seguir dándole combinaciones con order status también, ¿no? Estoy 100% seguro que sí. Pero bueno, entonces hasta el momento aquí ya estamos prácticamente con los endpoints para poder hacer funcional el que me retorne las órdenes, que pueda haber una orden, que pueda crear una orden, que pueda listar los elementos de una orden, que pueda crear, adicionar un elemento de una orden, que pueda actualizar un elemento de una orden y que pueda eliminar el elemento de una orden. Que nuevamente eliminar va a ser al final del día actualizar el active a 0, ¿de acuerdo? Perfecto. Ahora vamos con los statuses. Los statuses, como te había mencionado, aquí hay que definir un poco cuál va a ser ese funnel de cómo va a iniciar. Por ejemplo, una orden podría ser el status de pending o in progress, que aquí el in progress podría simple y sencillamente significar para nosotros que es una orden que todavía está siendo construida, ¿no? Por lo cual es el carrito de compras, ¿de acuerdo? Cuando nosotros estamos in progress es porque lo que tenemos acá es el carrito de compras. Una vez que ya pasamos de in progress al siguiente estado, el siguiente estado para mí debería ser el estado de pagado u ordenado. No, aquí va a depender muchísimo de cuál va a ser la lógica que el negocio maneje, si tiene pasarela de pago o no, o con el simple hecho de mandar ya la orden, como ya esta es mi orden final, puede hacer de que el administrador se contacte por WhatsApp con la persona que, ojo, no tenemos el número de teléfono, ya que lo menciono. En esta parte de acá vamos a insertar un nuevo elemento porque pueda que lo utilicemos. Phone number. Vamos a manejarlo como un string. En users. Entonces, nuevamente, ¿no? Aquí va a variar mucho, ¿no? Del modelo de negocio en cómo definamos ese funnel de la orden en particular. Nota que nuevamente, como te había mencionado, de in progress puede ir a ordenado, ¿no? De ordenado puede ir a preparando o nota que aparte de ordenado podría ir a cancelado. No, porque claramente al final el cliente, si todavía está en el estado de ordenado y no se ha confirmado la orden, podría estar, bueno, de hecho podría estar el estado confirmado y después podría estar el estado cancelado. Luego de confirmado, podría ir a preparando, que ya, por ejemplo, si está preparando, pues cancelar creo yo que sería un poco más difícil definitivamente. Luego de preparando, pues ya podríamos tener el estado de si se encuentra en calidad o si se encuentra en planificación de entrega o si se encuentra en
entregándolo o si se encuentra en entregado, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos tener distintos estados de acuerdo de una orden en particular. Dicho eso, ¿no? Ahora que ya entendemos por qué realmente una orden sí puede tener pues distintos tipos de estados, recuerda de que la orden mientras esté en in progress, caer a cancelado va a ser muy difícil, ¿de acuerdo? Va a ser muy difícil. Pero claramente sí podemos hacer toda la analítica de todos los movimientos que hizo el usuario mientras se encontraba en in progress la order, porque lo vamos a mantener en order detail como tal. Como estuvo mutándose prácticamente ese carrito de compras hasta que llegó a los elementos que pues realmente me decidí ya comprar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a eliminar. Estoy aquí. Nota de que cuando uno crea una orden, que sería este de acá, automáticamente esto me debería de abrir un estatus para esa orden, ¿no? Que va a ser el estatus de in progress, ¿no? Entonces este endpoint, cuando creemos, hace dos cosas. Crea, ¿no? Y lo podemos dejar acá. Crea el documento en la colección de orders y crea el documento en order status. Y ese order status nuevamente lo va a colocar in progress. In progress, ¿de acuerdo? Entonces, dicho eso, el hacer un order preca ID, preca status con un post no haría sentido, ¿no? Básicamente lo que acabo de concluir o definir es lo siguiente, que orders preca ID preca status, ¿sí? Con un post no hace sentido. O a ver. Perdón, sí hace sentido, pero no para el in progress, porque el in progress se crea automáticamente cuando creamos la orden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy marcando en esta parte de acá? Claramente para los otros sí va a empezar a hacer sentido, porque es cuando empezamos a actualizar un estatus. Entonces, este de acá, nota que aquí es muy interesante porque del estado de in progress a ordenado, quien cambia ese estado realmente es el usuario, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podríamos decir de que podríamos generar una especie de endpoint que a mí me diga que lo que va a hacer es el submit de la orden, ¿no? Pero aquí recuerda que hay un detalle, que por estándar la RESTful API no puede colocarse como verbos porque no se le considera una buena práctica en particular. Entonces, vamos a ver. Aquí lo que podríamos hacer podríamos colocar este post de status con el usuario, que solamente sea para un usuario, y lo que haga esto es que cambie la orden de in progress a ordenado, de acuerdo, que podría ser el siguiente estatus. Si y solo si la orden actual es in progress. Si no es in progress, claramente no va a hacer nada. Por lo cual también sería pues como un poco, vamos a decir, peligroso, ¿no? Que desde aquí le estemos colocando IDs de órdenes que ya sucedieron y que estemos colocando status, hagamos un post y querramos cambiarle el estado a ordenado, ¿no? Porque podría ser ya un estado que más bien ya fue entregado
y por ahí algún curioso mandó a llamar a este endpoint con una orden ya finalizada, que claramente nosotros podemos meter pues las validaciones, pero estamos abriendo un hueco de seguridad, ¿no? ¿O sabes qué? Vamos a manejarlo como put. Este de aquí. Sí, vamos a manejarlo como un put. Porque a los ojos del usuario, pues realmente lo que está haciendo es actualizar el estatus de la orden, ¿no? Entonces cambiará el estado, sí y solo si el estado actual es in progress a ordenado. ¿De acuerdo? Ahora, si el administrador cambia el estado, aquí sí, ya tocaría, ¿de acuerdo? Sería un preca orders, preca id, preca status, y ya para el administrador sí ya lo vamos a manejar con un post, porque el administrador sí puede especificar cuál es el estado al cual le gustaría revertir o le gustaría cambiar, ¿no? Porque puede ser que el administrador diga, no, pues antes lo teníamos entregando, pero la persona que se lo iba a entregar no llegó, no pudo contactarse con él y tiene que volver otra vez al estado de planificación, ¿no? Entonces puede hacer de que sí suceda como que esté cambiando o iterando de un estado a otro. Entonces aquí el administrador, aquí él sí puede mandar el status ID, el order status ID, ¿de acuerdo? Que aquí nuevamente no va a ir un objeto extraño. Esto va en el payload, perdón. Y este va a ser solamente para el administrador, ¿de acuerdo? Entonces, este va a retornar el objeto de la orden cambiada. O el nuevo estado de la orden. ¿De acuerdo? Y listo. Pues nota que al final orders, order details y order status la resumimos en un para todo lo partimos prácticamente de orders, ¿no? Y quedamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 endpoints. ¿De acuerdo? Quedamos al final acá con toda la funcionalidad que vamos a querer estar agregando, ¿no? Podría decir que aquí pues lo que quedó un poco como medio tricky o personalizado es la acción de cómo el usuario va a poder cambiar la orden a ordenado, que prácticamente sería order preca id status, y lo vamos a mandar con un put, ¿no? Diciéndole que vamos a cambiar el estatus de esa orden. El payload en este caso iría vacío, no ocupo mandarle nada en particular porque pues va a estar casi que hardcodeada la regla de que vamos a ir a buscar cuál es el ID del estatus siguiente que va después de in progress, que nuevamente en este caso para nosotros va a ser ordenado, y claramente esto lo vamos a poder hacer si y solo si el estado actual sea in progress. De lo contrario, por más que mandes a llamar ese put y la orden se encuentre en otro estado, no debería de funcionar en particular, no debería de funcionar, ¿no? Y con esto básicamente tendríamos las reglas principales de cómo nuestro sistema podría empezar a funcionar como tal, ¿de acuerdo? Nuevamente, nota lo importante que es sentarse y hacer el análisis de cómo van a funcionar nuestros endpoints, de cómo van a interactuar entre las entidades, etcétera,
porque esto pues al final del día es lo que nos va a dar el dictamen de cómo vamos a empezar a programarlo, ¿no? Y al momento que nosotros empezamos a hacer todo esto, pues nos da todas esas preguntas de negocio importantes que tenemos que hacernos, que tenemos que doble validarlos, etcétera. Claramente cuando programes puede que otros cambios vengan en particular, no importa, pero ya deberían de ser cambios mínimos, ¿de acuerdo? Nota que inclusive aquí hasta el final pues seguimos agregando un par de atributos como tal, pero por lo menos aquí ya tenemos bien pensado y maquetada la lógica en general de nuestro negocio. Dicho eso, espero que te haya gustado estos videos. En el siguiente video pues empezaríamos a configurar el proyecto, empezaríamos a hacer el endpoint más importante, que es el del sign up, ¿de acuerdo? De cómo creamos un usuario, y pues empezar a crear la lógica de autenticación, autorización, la diferenciación de cuando se manda un header administrativo versus cuando se manda el header de un usuario normal, porque ocupamos primero definir esa estrategia antes de empezar a programar la lógica de todos los endpoints. Entonces, nuevamente nota el orden en cómo se debe de trabajar un proyecto. Primero, claramente, pues viene toda una serie de análisis y diseño de sistemas un poco más detallada de la que yo hice ahorita, pero claramente eso lo vas a poder abordar en tu clase de análisis y diseño de sistemas, ¿no? Que es de hecho la siguiente clase. Una vez que ya tienes como toda la definición y el enunciado de los requerimientos funcionales, lo que seguiría es nuevamente el diagrama de clases o el diagrama de la entidad de relación. Luego vendrían las traducciones o la normalización de tus colecciones o bases de datos. Y luego vendría toda la parte de definición de endpoints. Nota que al mismo tiempo que definimos esto, empezamos a definir la estrategia de seguridad. Luego vendría configurar el ambiente del proyecto, levantar el proyecto y hacer la implementación de autenticación y autorización de cómo vamos a consumir nuestros endpoints, y hasta después empiezas a programar la lógica de negocio como tal. Pero este debería ser el orden correcto en cómo debes de arrancar un proyecto en particular. Dicho eso, espero que te haya gustado estos 4 videos un poco largos de definición, pero que nuevamente si vienes iniciando son videos que valen mucho la pena, ¿no? Porque te ayudan a cuestionarte, y pues vas desarrollando un poco esa lógica de que desarrollar un sistema no es solamente tirar código, es sentarse y entender cómo debería funcionar mi sistema y cómo empiezo a capturar esos constraints o esas reglas o esas comunicaciones entre mis entidades como tal. Ya en el siguiente video pues ya empezamos con una parte un poco más técnica, ¿no? Y es básicamente a definir la estrategia de autenticación y autorización.